comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludamos con mucho gusto al auditorio de todo el estado de Sinaloa que nos ve en los 18 municipios, desde Ahome hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el doctor Francisco Frías Castro, quien es secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa. Pero antes de continuar con nuestro invitado, déjenme comentarles que la revista Gente es una revista que circula en todo el estado y trae diferentes temas. Trae temas de sociales, de cultura, de política, de finanzas, en fin, una revista muy interesante que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. No se vaya, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles que Televisoras Grupo Pacífico es una televisora de señal abierta, pero también usted nos puede sintonizar en todo el mundo a través del www.tvgrupopacifico.com.mx. Bien, les decía hace un instante que hoy nos acompaña en el estudio el doctor Francisco Frías Castro, quien es secretario de Educación Pública en Sinaloa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Francisco Frías, bienvenido a su programa Acontecer. Muchísimas gracias por invitarme, Héctor, a este programa tan interesante, tan observado, tan visto por todo el auditorio. Me siento muy contento realmente de poder estar aquí contigo. Gracias. Quiero comentarle al auditorio de que el doctor Francisco Frías Castro tiene un amplio currículum. El doctor Francisco Frías Castro ya fue al fin del sexenio de Francisco Labastida Ochoa, fue secretario de Educación Pública. Luego en el gobierno de Renato Vega fue secretario general de gobierno. Luego fue diputado federal. En fin, tiene un currículum muy amplio y es un hombre pues abierto, de mucha experiencia, y que fue uno de los grandes aciertos que la gente opina que Mario López Valdés hizo en nombrarlo secretario de Educación Pública. Doctor, ¿cómo está la educación en Sinaloa? Bueno, antes de eso, Héctor, déjame decirte que me gusta ser servidor público. Creo que es mi vocación juvenil, tener la oportunidad de servirle a la sociedad, a la gente, aportar lo que sea necesario, lo poco, o lo mediano, o lo mucho, para que tengamos mejores condiciones de vida aquí en Sinaloa y en el país. Los países y las sociedades y los estados se construyen con la suma de las pequeñas piedritas. Bueno, déjame decirte que esas pequeñas aportaciones son las que desde joven soñé con otorgar a mi estado, a mi tierra, a través de servirle a la gente. Ahora, usted está en un área, doctor, estratégica. Y, o sea, todas las áreas de un gobierno son estratégicas, pero ahorita el tema de la educación es fundamental. ¿Y a qué me refiero? Al tema de la calidad de la educación. ¿En qué nivel se encuentra Sinaloa comparada con otras entidades federativas? ¿Cómo vamos en lo de la calidad? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Mario López Valdés y bajo el encargo del doctor Francisco Frías? Bueno, déjame decirte que Sinaloa no anda muy bien en términos generales en lo que a calidad de la educación se refiere. La calidad de la educación se mide fundamentalmente por los resultados que se obtienen, por los alumnos en pruebas de matemáticas, de español, comprensión y de ciencias, así es, comprensión de lectura. Y no andamos bien. En lo que mejor estamos es en matemáticas. Sinaloa está por encima de la media nacional. ¿En qué lugar andaremos? ¿En 14 más o menos? En matemáticas. Sí. En matemáticas como en el 12. 12. Y en el resto, en español como en el 18 o el 20. Y en historia exactamente igual. Lo que significa que el reto de la calidad educativa en Sinaloa es muy grande. Es muy... ¿cómo pudiéramos decírtelo? Sí, es un reto difícil, complejo,
porque precisamente se trata de remontar en el tablero nacional varios lugares para colocarnos al menos entre los 10 primeros estados de todos los que suman. Ese sería el reto del gobernador Mario López Valdés y el doctor Francisco Frías Castro. Claro. Llegar al lugar número 10. No, entre los 10, pudiésemos estar entre los mejores, no, pero de entre los 10 primeros, lo cual significa tener un lugar importante dentro del país en lo que es a la calidad del servicio educativo, que todos los años se está cambiando porque todos los estados están realizando esfuerzos. Deberíamos, y yo aspiro a ser el primero, pero por lo pronto... Pues tablas tiene, doctor, sí, y bueno, muchas. Pero se necesitan muchísimos recursos. Pero también tiene muchos obstáculos. Claro, así tiene es. Un sindicato, ya ve cuando usted, los primeros días de la administración, pues tuvo paros, tuvo problemas ahí, precisamente, sí, que de alguna manera los sacaron bien, ¿no? Sí. Pero de alguna manera son obstáculos que van en detrimento de la calidad de la educación. Fíjate, Héctor, que siento que más que los sindicatos, que no creo que ese sea el problema fundamental, los maestros no están en las mejores condiciones posibles, basta tan solo analizar su nivel de salario y si te das cuenta que eso sucede. La verdad es que a nivel nacional no se le invierten los suficientes recursos a la educación. O sea, se habla de que se incrementó el Producto Interno Bruto, estamos en un 6%, ¿no? Sí, pero lo deseable es el 8%. El 8%. Y del 6% hace rato que estamos ahí, cuando menos los últimos 3 años. ¿Y usted cree que incrementándole al 8 se daría en algunos años? Yo creo que sí, yo creo que sí, te lo puedo explicar por qué. Mira, hay un programa aquí en Sinaloa que se llama Escuelas de Calidad. Las escuelas de calidad tienen un horario más amplio que el tradicional. Ese horario más amplio permite retener a los alumnos un mayor tiempo en el aula, pero además ampliar los contenidos de sus planes y programas de estudio. Darle ingreso, por ejemplo, e incluir en ese número de horas que están ahí en el plantel actividades artísticas, actividades de educación física, el inglés. O sea, una educación más integral. Sí, una educación con nuevos contenidos, los que se dan en algunos otros países y que permite obtener mejores resultados. Las 111 escuelas que tenemos de tiempo completo se obtienen mejores resultados que el resto de las escuelas. Y estamos hablando de prácticamente pues 6,000 escuelas en educación básica. Y si tienes a 111 que ya se demostró, entonces que obtienen mejores resultados, el camino es ese. Y el reto de Mario López Valdés, que le ha transmitido y sus indicaciones hacia la educación en el Estado, es definir la escuela pública del siglo XXI, que no es la misma ni se parece en nada a la escuela pública de finales del siglo XX. Exactamente. Sí, así es, así es. Son cosas diferentes y hay 111 escuelas precisamente que son las escuelas de calidad, ¿verdad? Sí, así Bien, es. Vamos a ir un corte. En un minuto regresamos. No se vaya. ¿Estás listo para apoyar la tarea más importante de nuestro país? Sí que sí.